Peñatán Porana, porque y usted te digo historia al final. Vos sabés que este es uno de los casos criminales más complejos que tuvo el departamento de Paraguarí. Sí, señor. Y con una particularidad de que era una empresa criminal conformada por agentes de la Policía Nacional. Hasta parece un chiste, ¿verdad? Pero sí, terrible es el caso de Iván. Bueno, ayer un tribunal de sentencia de la circunscripción judicial de Paraguarí, sí, el 9º departamento, dictó sentencia en un juicio contra 2 miembros de una banda de asaltantes. Sí. Entre ellos ya luego un policía. Exacto. Malañende condenado fuera, mi querido Carlos Ortega. Roberto Isaac Chaparro Martínez, condenado a 15 años. Este es el agente de la Policía Nacional. Y el otro condenado es Ricardo Javier Esquivel Pereira, sentenciado a 9 años. Estamos hablando de un caso, este no es policía, es civil. Pero 15 años y 9 años, entonces las condenas. Roberto Isaac Chaparro Martínez es todavía un oficial inspector de la Policía Nacional. ¿Sigue perteneciendo a la institución, Sí, Iván? egresado de la promoción 2007. Él ya debería haber sido ahora subcomisario. Sus camaradas, de hecho, ya lo son. Sí. Pero él está preso desde hace 3 años. Vamos a hablar de él enseguida. Él va a continuar preso en la agrupación especializada tras esta condena de ayer, en tanto que el civil, el mecánico Ricardo Javier Esquivel Pereira, quien fue castigado con 9 años, va a seguir en la penitenciaría regional Padre Juan Antonio de la Vega de Emboscada. El tribunal de sentencia. Sí, ¿de qué lo halló culpable, Iván? ¿Cuál es el tipo penal condenado? Excelente. Y usted ya está el abogado lento, más tipo que la pregunta, ¿cuál era específico como hoy? Sí. Ahí vemos a los integrantes del tribunal de sentencia. La señora es doña Fabiola Daniela Quintero Verdequia. Sí, señor. Ella, jueza de sentencia de Paraguarí. Exacto. El del medio es el juez Antonio Ignacio Benítez López. Presidente. Vea. Y el del extremo es el doctor Pedro Raúl Nasser Ávila. Este señor, sí. Los integrantes del tribunal de sentencia que impusieron estas condenas ayer. Las sentencias fueron conseguidas por un equipo de fiscales conformado a su vez por 3 representantes del Ministerio Público. La señora de negro es Irene Raquel Rolón Verdún. La señora de bordó del centro es la doctora Mercedes Vera Monjes, y el único varón de la mesa es el doctor Eladio Cohen Estigarribia. Equipo fiscal, sí. A cuál año de equipo fiscal. Bueno, la condena en el marco de qué se dio. Exacto, Iván. Estas condenas fueron impuestas en el marco de una causa que se inició el 1 de agosto del año 2023, cuando una banda de asaltantes perpetró un asalto domiciliario en la compañía que se llama, ya es a mí, la compañía, ahí está, no se mandó a poner, dice la compañía IPAU, se llama. Ah. El 1 de agosto del año 2023 ocurrió un asalto domiciliario en la compañía IPAU del distrito de Escobar, departamento de Paraguarí. Hace casi 3 años de aquel hecho. Así mismo. Sí. Ahí le mataron a un suizo y esa es la condena ahora impuesta. Pero eso le digo ahora como adelanto. Exacto. Entonces, un policía y un civil condenados por el asesinato de un suizo en un asalto. Sí. Pero ahora vamos a hacer el recuento cronológico, porque para entender este caso, primero tenemos que conocer la serie de eventos. Exacto. Que llevaron a este juicio que terminó ayer. Claro, porque yo quiero entender por qué hablaba vos de una empresa criminal. Correcto. Que estaba conformada por policías. Todo se inició el 4 de agosto del año 2023. Y acá empezamos con el recuento. Vamos a ir recibiendo el apoyo de nuestro director Ricardo Yudice y de nuestro productor Blas López. Él es el oficial inspector Roberto Chaparro, el de civil. Cuando ingresó a la agrupación especializada, veas ahí está, el ahora condenado a 15 años en una de las causas. Y este es Esquivel, el mecánico, en una foto de su ficha y una imagen actual del ahora asaltante condenado. Bueno, te decía, todo nació el 4 de agosto del año 2023. Sí. En la compañía IPAU del distrito de Escobar, departamento de Paraguarí. Vemos nuestro mapa,
¿Qué pasó ese día? Y vemos Paraguarí, en rojo, la capital del 9º departamento, las ciudades de referencia. Nos posicionamos en el centro del departamento, ubicamos el municipio de Embuyapeu y allá vemos la compañía Loma Guazú, a unos 5 kilómetros antes de llegar al centro de Embuyapeu. Exacto. ¿Qué pasó en ese lugar, mi querido Carlos Alberto Ortega Pereira? Acá en el lugar del asalto. Compañía Loma Guazú. Sí. 4 de agosto de 2023. Exacto. Estas son las imágenes de aquel día. Esta es una casa barra despensa. Una familia, ñande, ella van a junta ahí. Claro, no, típica despensa de pueblitos como Escobar, y me recuerda mucho a mi distrito, ¿verdad? San Pablo, Escobar, en el departamento de San Pedro, porque estas son Así viviendas que se reacomodan para que funcionen como comercio. Correcto, y esto es en Buyapeu. Exacto. Compañía Loma Guazú en Buyapeu. La conformación de esta familia dueña de esta casa: papá, mamá, hijito. PTI, bebé y lento y teatro, Tres integrantes. 3 integrantes. En plena madrugada, la señora y el señor escuchan ruidos de sus animales. Exacto. Y tienen o tenían en ese momento 3 cámaras. Y miraron sus cámaras y vieron que alguien estaba tratando de entrar al patio. Pero Ruta Aritela, pero una casa que prácticamente en ese momento no tenía vecinos cercanos. Entonces, cuando el señor asomó por la puerta, por la ventana, en realidad primero para ver, ahí ya fue sorprendido por un delincuente que a patadas ya abrió la puerta principal. Asalto, asalto, asalto. Y eran 3 delincuentes. Uno tenía un arma larga, el otro tenía una pistola y el otro también tenía un arma larga. Con el opioide y cuaipe o qué, asalto, asalto, la caraíla o gallara, oreco y revólver ahí. Y no le dio tiempo de agarrar. Porque es un centro de saquera aire, güey. Exacto. Y cuando iba a agarrar su revólver, ya le patearon la puerta más o menos y tiró y la caraíbe. Claro, porque o mañana hay cámara y o esa la y menos calcular pete integral y que sea la y patio o ya o ventana la hacer donde cueva o esa o bella otro pellete más y sube. El revólver sí quedó al alcance de la señora. ¿Y qué hizo la señora? Oye, agarrar la revólver, la Imena revólver, y descargó el arma contra los delincuentes que llegaron a entrar hasta su pieza. Boom, 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 boom. 5 tiros a ñame. Y de esos 5 tiros, al menos 3 impactaron contra uno de los delincuentes. El que tenía un fusil o un arma larga o rifle. Pea. La malandro de Guatana de madrugada, un whip campaña que te apunten con un arma como este. Y la señora disparó el revólver de su marido, salvando primero la vida de ella, luego la de su marido e incluso la de su hijito que estaba en la cama. Exacto, Iván. Y pues Aguazú, cuña cara, dice. Y pues Aguazú. A las asaltantes, pues una vez, mano y te oí, bebé. Otro delincuente que estaba ahí había sido también, salió baleado en la mano. Y con los disparos, los malvivientes salieron corriendo. Y socio, bebé. Exacto. Al final de la escena, la señora descargó el revólver de su marido contra los asaltantes, matando a uno y provocando el escape de los otros 2. Exacto. Que subieron a una camioneta aparentemente doble cabina blanca. Petein Chevrolet S10 blanca, Malicia y camioneta cuera. Y la testigo cuera UPEI. Feroz fue la sorpresa de la policía cuando llegó al lugar. UPEI COE intervinieron y se hizo el levantamiento del cuerpo. Y al tomarle las huellas dactilares al hombre abatido en ese lugar, exacto, se dieron cuenta que se trataba de nada menos que un policía en servicio activo. Era el oficial inspector Carmelo Alcides Benítez Reyes, de 36 años de edad. ¿Cuál año de tirador la 3 balas olía, güey? ¿Cuál asaltante Joaquín Yopila Ogajenos a la Omoyucayo de Cuñacaray? Qué bárbaro. Sí. Era un oficial inspector muy conocido porque él incluso visitaba programas de televisión, dando charlas incluso sobre distintos programas ejecutados por la policía. Él en ese momento, oye, yo cabe a las 3 de la mañana, cuera. Sí. A las 7, 4 horas después, él tenía que entrar a clase
en el Instituto Superior de Educación Policial ahí en Luque, donde funciona la Academia de Policía. Ahí él estaba haciendo el curso porque ese fin de año, en diciembre del 2023, él tenía que ascender a subcomisario. Ajá, a las 7 años por la clase en Luque, a las 3 de la mañana por asaltar y Nambuyape. Ya entre igual no se ponaba y la asalto o ya pueda y tranquilamente o se está con upey, despensa y la cursa como gran policía. Absolutamente, luego así aparentemente ya estaban haciendo luego porque no era el primer hecho. Pepe la ñamajeta y mi querido Carlos Alberto. Espectacular esa acotación. Sí, señor. Bueno, ¿qué pasó? Feroz consternación, un policía, un oficial encima de carrera en servicio activo La Omanoa. Sí. Al día siguiente, su viuda, en limpio, recibe probablemente de parte de los camaradas de este oficial caído, se va y le dejan enfrente a su casa el auto del oficial. Sí. Porque el oficial había sido, esa noche previa al asalto, él le dijo a su señora, acepta esa puerta, le dijo, guau. Y salió y se fue. Había sido Juana Muyape, pero asaltar, Jaico, para Guaúbra, para su curso. Y él se fue en su auto, dejó cerca de Muyape, y al ser abatido, sus cómplices al menos tuvieron la, entre comillas, decencia de traerle a él, de traerle a la viuda el auto del oficial caído. Exacto. En este asalto. Sí. Pero los asaltantes, los cómplices, cometieron un craso error. Asaltantes devuelven a la viuda el auto del supuesto Polibandi abatido. El automóvil del oficial inspector Carmelo Alcides Benítez Reyes, que fue abatido en Muyapé supuestamente cuando comandaba un asalto, fue entregado a su viuda por los demás integrantes de la banda, que también serían policías. Los polibandis actuaban impunes aparentemente gracias a una rosca que los hacía figurar como presentes en el curso de ascenso que seguía. Así justificaban. Pillaje. O sea, supuestamente el oficial Juan, el oficial Pablo, el oficial Pedro estaban en un curso. Ñandeño camarada. Ñandeño camarada. Ñande ya recuerdo la clase de lunes a viernes de 7 a 1. Exacto. Pero a pro asaltar de madrugada. Y si no llego a tiempo, voy a saber que yo estoy asaltando. Y vos firmás por mi presente. Exactamente. Entonces, cualquier cosa donde estuvo Iván Leguizamón, el oficial Iván Leguizamón, a tal hora, tal día, curso de capacitación. Le devolvieron el auto a la viuda, se lo dejaron. Y dentro del auto, el oficial tenía una mochila. Y el oficial que moriría fue tan astuto también que él dejó su teléfono para que si se le pillara, el teléfono no estuviera en el mismo lugar del asalto. Exacto. Pero para que no se haga la geolocalización. Pero él en su teléfono tenía todas las comunicaciones con los demás integrantes del grupo. Entonces la hizo cuando devolvieron y la viuda asustada entregó acá está. Esto me dejaron. Sí. La mochila, el teléfono. Oye, revisar el teléfono. Todas sus comunicaciones con los demás integrantes de la banda. Exacto. Y ahí se empezaron a sacar los mensajes, las llamadas, y ahí se pilló que había varios otros policías involucrados en el grupo y empezaban a hablar ellos también de los golpes que habían cometido. Inmediatamente después, luego, ya en el teléfono, pillaron que había sido esta banda, ya había cometido otros 2 atracos en la misma zona. Antes del 4 de agosto de ese año. El 4 de agosto fue este asalto en el que murió. Sí. Pero había sido 3 días antes, el 1 de agosto, ya cometieron un asalto en Escobar, que queda ahí al lado de Muyapé. Y el 28 de julio, unos días antes otra vez, habían asaltado una estancia también en Muyapé. Podemos ver nuestro mapa ahora mismo. El lugar del asalto, ahí en Muyapé. Exacto, de ese 4 de agosto. Ok, correcto. Y el asalto anterior, ahí cerquita nomás luego. Podemos levantar un ratito el zócalo y empezar de vuelta el mapa. Ahí está. Porque vamos a decir, lugar del asalto, ahí está, Muyapé, al norte de la ciudad. Y el asalto anterior fue a una estancia que queda ahí cerquita nomás también. 28 de julio. Exacto. De hecho, de esa estancia se robaron las armas que él utilizaba. Te voy a explicar enseguida. Sí. Bueno, ahí está. El asalto anterior, 28 de julio. Y otro asalto que se pilló que ellos también cometieron fue en el municipio vecino de Escobar. Seguimos ahí con el mapa. El 1 de agosto sería ese. El 28 de julio. Ahí vamos viendo, ahí está. Ahí, Muyapé. Sí. Y el siguiente asalto, ahí dejamos correr, por favor.
Allá se ve Moime Escobar, Neiteina, al norte del departamento, Escobar. Y ahí reproducimos el crimen de suizo, dice. Exactamente. ¿A qué se refería esto? Ajá. Y ahora vamos a hablar también. Entonces, 4 de agosto, Sí. en Buyapeú, asalto, y ahí muere este oficial. Exacto. Se encuentra su teléfono, y ahí se encuentra que había sido, ellos ya venían cometiendo otros atracos. Y esos atracos también fueron en la misma zona del departamento de Paraguarí, Perubí, Yererubín de ahí. Exacto. Y ahora vamos a ver la fecha del anterior hecho. Sí. El 4 de agosto en Buyapeú, pero antes, el 28 de julio, asaltaron la estancia de la familia Solís, ahí en Buyapeú nomás, Ajá. ese asalto anterior. Y ahí robaron esta arma, por ejemplo, que es un rifle. Y en el asalto del 28 de julio del 2023, a una estancia de Buyapeú, se robó esta arma de esta estancia, y con esa arma, una semana después, caería muerto este oficial. Exacto. O sea, con eso se comprueba que el asalto a la estancia de Buyapeú el 28 de julio y luego el asalto a la despensa del 4 de agosto, en el que ya murió este oficial, fueron cometidos por la misma banda. Exactamente. ¿Y ya? Sí. Malandro. Esta es la estancia de la familia Solís, ahí en Buyapeú, que también fue cometido por este mismo grupo. Te decía, otro golpe atribuido a la banda. El 1 de agosto, ¿cuántos días de diferencia son? Y a ver, y entre el 28 y el 4 pues son 6, 7 días máximo. En una semana, 3 atracos. El 1 de agosto del 2023 fue asesinado Reto Schraner, Sí. suizo de 51 años. ¿Quién era él? Sí. Él era un militar en Suiza. Pasó a retiro. Oye, jubilá. Sí. Oye, jubilá, ve a Suiza, ve. Heiley, camaradas, fue un placer, fue un honor servir con ustedes. Pero yo soy joven, quiero vivir la vida, le entregué mi vida prácticamente a la patria, ahora quiero disfrutar de mi retiro. Exacto. Yo me voy de Suiza y me voy a ir a un paraíso en Sudamérica, llamado Paraguay. Oujae, Oyowala y propiedad, Escobar, ahí Sí. en la compañía IPA1 de Escobar, compró un lote y sitio Oyowala, construyó una granja y empezaba a disfrutar de su retiro. A vivir, a disfrutar de la naturaleza. Un año llegó a disfrutar del Paraguay. Qué bárbaro, sí. Algún vecino avisó que él tenía supuestamente 500.000 euros. Jaupea Guajela a asaltante cuera, pues sabe, llegaron, él opuso resistencia y le ejecutaron a tiros. Tenía 3 feroces perros Rottweiler que también actuaron y fueron igualmente acribillados por los delincuentes, que sin embargo no robaron la plata que ellos buscaban porque no había los 500.000 euros que se les dijo. Entonces llegaron a robar poco efectivo que había en el lugar y sí algunas armas que él tenía a su disposición. En el patio había un contenedor que sí estaba repleto de armas de colección que los delincuentes no llegaron a abrir. Entonces, voy repasando otra vez. El 4 de agosto muere este oficial. Exacto. Pero tras su muerte, en su celular se encuentran evidencias de que él mismo actuó en los asaltos del 28 de julio y del 1 de agosto de ese mismo periodo. A ver, pero entre el hecho del 4 de agosto y el 28 de julio entiendo la conexión, Iván, por el arma que se utilizó en ambos atracos. Sí. ¿Cómo confirmaron los investigadores o qué elementos les llevó a hacer la conexión con el hecho del 1 de agosto? Bueno, vamos al revés. El crimen del suizo. Espera, vamos al revés. Sí. 28 de julio, Sí. asalto a la estancia Solís en Buyapeú. Exacto. Roban ese rifle. Sí. 28 de julio. 1 de agosto, Sí. con esa misma arma ya robada, van y le asaltan al suizo. Y le matan al suizo. Ahí está la clave. Sí. 1 de agosto. Sí. Y en los dos casos se utilizaron una camioneta Chevrolet S10 blanca. 1 de agosto. 4 de agosto, 3 días después, Sí. con el mismo rifle otra vez, Exacto. van y asaltan esta despensa en Buyapeú, ahí cerca siempre. A bordo de la misma camioneta. Japepo, la cuña Carillo Gallara, Oyucama, la oficial. Exacto. Y a partir de ahí ya se empiezan a descubrir los mensajes entre todos ellos. Pero estos no fueron los únicos casos. O ya hay otros asaltos más, porque en los mensajes y audios ellos hablaban
Exacto. Hablaron, por ejemplo, de un caso en Villarrica, de un robo de 700 millones, pero nunca se identificó porque aparentemente la víctima de un robo en Villarrica en esa época no hizo la denuncia. Dicen que era plata, dinero sucio. Exacto. Y por eso probablemente no se hizo la denuncia. Pero en los audios hablan y celebran un asalto de 700 millones. Exacto. En Villarrica. Pero otro hecho concreto. 29 de vamos junio. más atrás ahora. Sí. 29 de junio del año 2023. ¿Qué pasó? Siempre en la zona de Paraguarí. Sí, esa es su zona de influencia. Esa es su zona de influencia. Nos posicionamos ahí en la ciudad de Paraguarí, Sí. la capital del 9º departamento. Estamos yendo un poco más atrás ya en el tiempo, pero Exacto. ¿cuánto? ¿Un mes lo que retrocedimos? No, un mes, 10 días lo que te va a decir. Y otra vez nos posicionamos sobre Escobar. Ajá. ¿Qué pasó ahí en Escobar? En mi pueblito Escobar, qué linda zona. Exacto, En la zona de una compañía que queda ya cerca de Zapucay, es entre Escobar y Zapucay, que se llama Arroyo Porá. Sí. Ahí fue asaltada la casa de un ex intendente de Escobar. ¿Cómo fue? Llegaron al lugar delincuentes en 2 vehículos, simularon un allanamiento. Uno de ellos se hizo pasar por fiscal, los otros actuaron como policías y aparentemente casi todos eran efectivamente policías y también civiles entre ellos. Ajoicuay, Ajomondá, ¿sabes qué perseguían? Una plata que el dueño de casa supuestamente ganó un día antes en una carrera de caballo. Ah, el que era intendente. Fue intendente. Hoy con la carrera de caballo, bebé, hoy con la ganá y a maliciar 300 millones la premio. Jaupeara, pues, cuello, hoy, cuay. ¿Qué pasó? Las víctimas llegaron a avisar a la policía, los vecinos también. Y hubo una feroz redada en la zona. Y al final, los policías aquel día capturaron a 4 de los integrantes de la banda. Sí. En total eran 8 por ahí. Pero 4 la llegaron. Los 4 civiles. ¿Quiénes fueron los capturados tras aquel atraco en Escobar? Edgar Ortiz Caballero, en ese momento de 46 años. También cayó cuando eso Alejandro Daniel Acosta Hermosilla, de 25 años. Ahí le era todo ropa táctica. Sí. Delfín Martínez Pavón, de 47 años, el que simuló ser fiscal. Ahí, la camisa para hija, la Isaco entero de cobre. Y Oscar Daniel Ramírez López, en ese momento de 34 años. Él también fue capturado. Todos civiles. Justo en ese momento no se le agarró a ningún policía. Pero tras interrogar a estos detenidos y tras el análisis de las evidencias, los policías identificaron como autores de este atraco también había sido a los 2 policías, a los 2 oficiales inspectores. Este que murió ya, sí, y este que hoy se le condenó. Vamos a ver una publicación, por ejemplo, del diario ABC con lo también seguida. Ahí está, detienen a 4 luego de asalto, persecución y balacera en Escobar. Pero después de esta publicación, buscan a otro policía por asalto a la casa de un ex intendente de Escobar. ¿Qué decía el material Carlos Ortega? Domingo 27 de agosto de 2023, esta publicación, la Fiscalía de Paraguarí ordenó la detención de un suboficial inspector de la Policía Nacional que sería el líder de la gavilla que asaltó la casa de un ex intendente en Escobar. El mismo agente, ahora prófugo, habría sido el que salió herido en la mano en otro atraco en Buyaperí, en el que resultó abatido un oficial inspector que estaba haciendo el curso de ascenso para subcomisario. Ahí está. Entonces, quiero nomás repasar porque... Sí. El 4 de agosto del 2023, el asalto en Buyaperí, en el que muere este oficial Carmelo Benítez. Exactamente. Cuando él muere, en su teléfono se encuentra todo. Sí. Y ahí se pilla que él venía participando en un asalto. 3 días antes, el 1 de agosto, le mataron a un suizo. Sí. Otro día antes, 28 de julio, un asalto a una estancia en Buyaperí. Sí. Antes de eso había sido el 28 de junio, la casa de un ex intendente en Escobar. Y todos esos casos aparecían vinculados el camarada de Carmelo que se llama Roberto Chaparro, el hoy condenado. Exacto. Y cuando eso también apareció ya en escena un suboficial inspector de nombre Emigdio Ariel López Ortiz. Allí, que más vea, otro policía muy quien. ¿Qué pasó con Emigdio? El suboficial se presentaría, ahí está, policía se entrega y queda preso por asalto en Escobar. Un policía de la comisaría 23 de Asunción sería detenido y remitido a la agrupación especializada luego de entregarse en Paraguarí para ser procesado por un asalto a la casa de un exintendente de Escobar,
también habría participado en otros golpes en el 9º departamento. Correcto, ahí está. Vamos más atrás del tiempo ahora. Sí. Otro hecho atribuido a este grupo, 16 de mayo del año 2023. ¿Qué pasó cuando eso? Van a ver un impactante video. Ese de atrás, el que tiene una especie de mochilita, Sí. es un sicario que le tiene de rehén a un señor en una casa de J. Augusto Saldívar. Le tiene encañonado con una pistola con silenciador. Sí. El rehén toca la puerta de su sobrino. Abrime, abrime, le dice. Y cuando el sobrino abre la puerta, el sicario dispara contra la puerta. Sí. El sobrino desde adentro se da cuenta, cierra de vuelta rápido. El sicario dispara una y otra vez contra la puerta. Intenta violentar la entrada, intenta avanzar para matar a su objetivo. Sí. El que estaba adentro había sido, ya sabía luego que le querían matar. ¿Y sabe qué mandó a hacer? ¿Qué mandó? Mandó a blindar esa puerta. Ah. Era una puerta blindada. Ajá, hoy coi tiondi. Hao majela sicario de Ipu y Jarebe, hao ya agarrar en la itiobe. Y le usó al tío para que le tocara la puerta al sobrino para que le abriera. Y cuando el sobrino entreabrió, ahí el sicario empezó a disparar. Boom, 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 disparó. El sobrino ya había mandado blindar la puerta por si le venían luego. Ahí no me siento ya pise. Y el sicario dispara, e igual no logra cometer su objetivo. ¿Sabes qué se descubrió en estos teléfonos? Que ese sicario que le tomó de rehén al tío y que intentó matar al sobrino era el oficial inspector Carmelo Benítez, el que después moriría en Buyapeú a manos de una ama de casa que salvó su vida y la de toda su familia. Cuando eso que se publicó en el diario ABC Color sobre este suceso, Carlos. Intento de sicariato en J. Augusto Saldívar, una captura de ese video que acabamos de ver. Un intento de sicariato se registró en J. Augusto Saldívar en contra de un abogado la semana pasada. En imágenes de circuito cerrado se observa cómo el sicario tiene encañonado a un familiar del profesional a través del cual logra que éste le abra la puerta de su domicilio. La víctima se salva de milagro al percatarse de lo que sucedía y cerrar la puerta justo a tiempo. El abogado que sufrió este intento de sicariato trabajó en un caso, en un litigio que enfrentó a una familia que tenía propiedades en Luque. Y una señora paraguaya que era la esposa de un alemán que murió. Hao mandó la imena, haoñe purunye oña problema baico la propiedad cuerare, haoñe purunye ula cuña caraiwi la propiedad cuera. Sí. Y este abogado que sufrió el atentado formó parte de ese litigio. O sea, a este abogado aparentemente le enviaron un sicario porque participó en un litigio judicial en el que se le despojaron de sus bienes a una familia que quedó huérfana tras la muerte de un alemán. Qué terrible será. Y había sido el sicario contratado para matar a ese abogado, era este mismo policía. Nada más y nada O sea, menos. ellos no es que asaltaban nomás. Sí. Ellos también cometían actos de sicariato. No. Calculásera, Pero Iván, ahora entiendo por qué realmente al empezar el programa hablaste de una empresa criminal. Totalmente. No, o sea, asalto, sicariato terrible. Imagínate lo que estaban haciendo, o sea, qué bárbaro será. Ese abogado que sufrió el intento de sicariato, después se fue a España. Tengo entendido que está en España hasta ahora. Ojo, porque ya como yuca ese Pero imagínate, de milagro realmente se salvó. De milagro se salvó. O sea, digo de milagro, Iván, porque si bien tenía toda la puerta blindada, él llegó a abrir y llegó a realizar un disparo del sicario. Así mismo, no, varias veces le va a disparar. Sí. Menos mal, él pilló que hoy, porque parece que vio en las cámaras que alguien entraba. Pero no llegó a ver todo, por eso nomás entreabrió así, ahí ya le dispararon, él cerró rápido. Claro, y a ese disparo a lo que yo me refiero, que estando la puerta abierta, el sicario vemos que realiza por lo menos un disparo. Después realmente la puerta fue... Y ese sicario era supuestamente ese oficial que murió en Buyapeú. El 4 de agosto del 2023. Ese era el sicario, de acuerdo con los registros que se encontraron en el celular luego de su muerte. Y otro hecho, sí tenemos, que también le atribuyen a este grupo. ¿Yaracobeiti vio, Ricardo? A ver, bueno, correcto. Esos hechos, repasamos rápido. Entonces, en orden cronológico, en mayo del 2023, intento de sicariato contra un abogado. Junio 2023, asalto contra la casa del ex intendente de Escobar. Sí, señor. Julio 2023, asalto a una estancia de Buyapeú y robo de armas.
Agosto de 2023, asalto y muerte de Suizo en Escobar, con las armas robadas en el último asalto. Y también agosto de 2023, asalto en Buñapey contra una familia y muerte de Carmelo Benítez. En su teléfono se encontraron contactos con su camarada Roberto Chaparro. ¿De qué hablaban? De formar una empresa criminal. Ellos decían que iban a hacer 2 a 3 golpes grandes por mes para poder retirarse ya en 2 años. Y a la vez ellos hablaban de reclutar a otros policías y civiles, así como a militares, para que conformaran su gavilla. Uno de los que supuestamente fue reclutado, el suboficial inspector Emilio Ariel López Ortiz, que después se dio por detenido. Él debe afrontar también ahora juicio oral y público. Él estaba preso en la agrupación especializada, ahora tiene medidas alternativas a la prisión y está trabajando en la agrupación especializada. Otros supuestos soldados de este grupo eran el suboficial inspector Rumildo Antonio Rivas Jara. Él trabajaba en Buñapey. ¿Qué le atribuyen a Rumildo? Ese asalto a esa estancia donde robaron las armas. En las comunicaciones se vio que Rumildo, que trabajaba en antiavigiato de Buñapey, cuando eso le dicen, arma, cero asaltar en estancia, tal parte, pedón fulano roga, pero oro y coté la ubicación. Y este Rumildo supuestamente se fue con la patrullera frente a la estancia, abrió su GPS, marcó el lugar y envió la ubicación. Y después ya vinieron con esa ubicación a asaltar el lugar. Así también... Asociación criminal como mínimo. Rumildo. Así también participaron suboficial primero Ramón Estanislao Álvarez Jiménez, vemos que era de las Fuerzas Especiales, suboficial segundo Augusto Javier Armúa del grupo Lince y suboficial ayudante Giovanni Arnaldo de León Fernández. ¿Qué hacían estos tres supuestamente? Daban logística y cobertura. Algunos supuestamente participaban, pero algunos, por ejemplo, hoy che, prestamos tu pistola, prestamos tu chaleco, prestamos tal cosa, o si no, ya popea. A este Armoa incluso le señalan de haber proporcionado información para el asalto en Villarrica, que nunca se supo cuál es porque no se denunció. Pero se encontraron contactos con todos ellos. ¿Cómo terminó la historia? Fueron identificados 7 policías como integrantes. Esto sin contar a los civiles que también aparentemente operaban. ¿Y cuál era la composición estructural de esta banda de policías supuestamente? El oficial inspector Carmelo Alcides Benítez Reyes, el que murió, él era el jefe ejecutor, Jael Joyepoí, Jael Atirador, Jael Oyopía. Su camarada Roberto Isaac Chaparro Martínez, logística e inteligencia. Él no se iba a los asaltos, pero él, por ejemplo, estaba atento a la radio de la policía. Él les avisaba a sus camaradas, ahora hay policía en tal parte, ahora hay barrera ahí en Paraguarí, no vengan por ahí. Él estaba atento a la radio de la policía. Él con celulares monitoreaba si faltaba chaleco antibalas, él conseguía, si faltaba armas, él conseguía. Todo esto según la teoría de la Fiscalía. Suboficial inspector Emilio Ariel López Ortiz, preso. El que ahora ya está libre, acá dice preso, pero él ahora ya está libre, actualizamos todo esto. Él ya está libre, pero próximo a juicio oral, tiene medidas alternativas. Por compurgamiento de la pena mínima. Así mismo. Suboficial inspector Rumildo Antonio Rivas Jara, suboficial primero Ramón Estanislao Álvarez Jiménez, suboficial segundo Augusto Javier Armoa, suboficial ayudante Giovanni Arnaldo de León Fernández. Dice todos presos porque esta es la placa de aquel momento. Ahora, ¿cuál es la situación? Él está muerto. Abatido. Él está preso todavía y condenado a 15 años por el caso del suizo. Pero ahora él va a afrontar también 2 juicios más por el asalto en Buñapey a esa estancia de la que robaron las armas el 28 de julio y por el asalto en Buñapey en el que murió su camarada. El 4 de agosto. Porque se encontró un mensaje y él participó en la planificación. O sea, muerto, condenado. Emilio, él está libre, pero también va a afrontar juicio con ellos ahora. Él es el único que sigue activo y trabajando incluso ahora. Luego, Rivas, Álvarez, Armoa y de León, ya estos 4 fueron dados de baja de la Policía Nacional. En el último decreto presidencial que se emitió, se consignan las bajas de estos 4 suboficiales que supuestamente participaban en esta empresa criminal
integrada por policías y por civiles. La otra parte, la estructura de civiles, también está a cargo del Ministerio Público en los 2 próximos juicios que se van a llevar a cabo en el 9º departamento de Paraguarí.